porque eres bueno, porque grande es tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, reunirnos en esta noche una vez más. Aquí estamos, Señor, para seguir aprendiendo, para seguir siendo ministrados, Señor, bajo la dirección y la guianza y el liderazgo de tu Santo Espíritu, Señor. Te pido en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, que nos des la revelación, Señor, de esta enseñanza a través de este libro de los Hechos, Señor. En verdad que nos estamos gozando y regocijando, Señor, porque nos estás enseñando, Señor, muchas cosas. Y a la misma vez nos están capacitando para estos tiempos, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, en este libro Los Hechos, que hoy vamos a estar entrando en el capítulo 17. Ya entramos el día martes, pero hoy le vamos a estar dando continuidad. Y te pido, Espíritu Santo, que me ayudes siempre a soltar esa palabra que tú depositas, Señor, en mi espíritu, Señor. Tal como tú me la revelas, como tú me la ministras y me la enseñas, Señor. En esta noche estoy aquí para soltar esa palabra, para fluir bajo tu unción. Y es necesario que mengue yo y que crezcas tú más, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate. Toca la vida, Señor. Toca los corazones, no tan solo de Casa Manantial, pero de cada uno, Señor, de los que están ya suscritos y van a escuchar también esta enseñanza, Señor, cuando se atraviesen, Señor, a través de este canal de bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Amén. Démosle un fuerte aplauso a Dios en esta noche. Alabado sea el nombre de Jesús. Declaramos los cielos abiertos. Declaramos que la unción del Espíritu Santo está fluyendo. Y declaramos que nuestro corazón está ya listo y preparado para recibir la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. Amén. El tema de esta noche es Pablo y Silas en Berea. Pablo y Silas en Bereas. Y vamos a estar tomando la enseñanza en el libro de los Hechos, capítulo 17, del versículo 10 al 15. Cuando leemos la palabra de Dios, inclusive los evangelios, podemos ver que hay tópicos, ¿verdad? Hay temas, hay secciones donde se habla de algo, o el Señor hablaba específicamente sobre un tema o de otro, ¿verdad que sí? Entonces, así es como estamos nosotros, ¿verdad? Repartiendo estas enseñanzas en el libro de los Hechos, porque hay momentos en donde cambia de un tema a otro. Entonces quiero concentrarme específicamente, ¿verdad?, en cada sección, y vamos a sacar el mayor provecho. No hay ningún tipo de apuro para acabarlo en 2 o 3 semanas, ¿verdad que no? Entonces vamos conforme el Espíritu Santo nos lleva, pero creo yo que hemos aprendido mucho del libro de los Hechos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces damos reverencia a la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuesen hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Amén. Mire aquí la palabra de Dios. Acabamos de empezar este capítulo 17 el día martes, ¿verdad? Y pudimos ver cómo hay una diferencia. Entonces el Señor puso aquí como punto número 1, lo puso en mi corazón: cada terreno es diferente. ¿Y a qué se refiere ese terreno? Estoy hablando no de la tierra, estoy hablando del corazón. Porque el corazón de los que estaban en Tesalónica eran de cierta forma, mas sin embargo cuando llegan a Berea es totalmente diferente. Si usted retrocede un poquito y si recuerda lo que enseñé el día martes, se levantó gran oposición, ¿verdad? Y al levantarse esta gran oposición hubo tremendo alboroto.
Y podemos ver que Pablo y Silas, ¿verdad?, solamente pasaron de pasada por Anfípolis y también por Apolonia. Y después llegaron a Tesalónica. ¿Ok? Entonces, aquí voy a repasar un poquito los 9 versículos brevemente que estudiamos el día martes. Dice claramente allí que Pablo comenzó a declarar y comenzó a exponer la palabra de Dios. Por eso el tema fue declara y expone, ¿verdad? Entonces, aquí lo hizo por medio de las escrituras, ¿verdad? Anunciando que Cristo, el Cristo, era Jesús, ¿ok? Y el Cristo quiere decir el ungido de Jehová, ¿ok? Así que ellos comenzaron a dar enseñanzas, comenzaron a predicar, a proclamar el evangelio en el día de reposo. Entonces cada sábado tomaron la oportunidad, especialmente Pablo tomó, ¿verdad?, como dice uno, la batuta para dirigirse primeramente a los judíos. Fíjense, aunque habían sido enviados ellos a predicar, ¿qué?, a los gentiles, Pablo no descartaba a su propia raza, sino que él era una persona íntegra, responsable y sentía amor por todas las almas, sabiendo que la salvación vino primeramente a los judíos, pero ya había visto testimonio que Dios había alcanzado también que a los gentiles, ¿ok? Entonces ellos aprovechaban siempre para sembrar la buena semilla del reino. Y hubo aquí algunos judíos y muchos griegos piadosos, ¿verdad?, juntamente con mujeres nobles, no pocas, y estoy hablando de los primeros versículos aquí en Tesalónica, que creyeron al mensaje de salvación. Quiere decir que no fue en vano, ¿verdad?, el tiempo que ellos estuvieron allí. Alguien siempre está oyendo, alguien siempre está escuchando, alguien siempre está viendo, está mirando. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Hay momentos en donde, yo no sé a usted, pero a mí, no digo específicamente que estaba haciendo algo malo, pero estaba haciendo algo y de repente alguien, como dice, me cacharon infraganti haciendo un tipo de trabajo. No digo ilegal, pero me encontraron haciendo una actividad, algo, cuando de repente pensaban que a lo mejor no estaba trabajando. ¿Me entiendes? Y te sorprenden. Ni te dice nada cuando de repente lo miras ahí. Entonces, alguien te está viendo, alguien te está escuchando. Imagínate, estás trabajando o vamos a comprometer más esta situación. Estás con alguien y de repente comienzas a hablar mal de otra persona. Y estás hablando y estás, como dice, echando las tripas para afuera. Y a hablarlo así se oye feo, pero estás hablando mal de esa persona. Y de repente tú no esperabas que esa persona, la cual tú estabas hablando, se presenta allí y escuchó todo lo que estabas diciendo. Imagínate, qué terrible, ¿no? ¡Wow! Y alábale porque Él vive. Y prepárate también para confrontar a esa persona, ¿verdad? Porque se va a tener que aclarar la situación. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nosotros no podemos guardar ningún tipo de amargura, ningún tipo de pensamiento, ni siquiera ningún tipo de hecho que nos hayan hecho en un tiempo atrás. Tenemos que perdonar de corazón. Tenemos que dejar esas cosas pasadas. De otra manera, la cosa nunca va a cambiar. Va a ser un círculo vicioso. Tarde que temprano te vas a acordar de hace 20 años lo que te hicieron, lo que dijeron y tanta cosa, y vas a estar en el mismo círculo. No va a haber ningún tipo de crecimiento. Así como el día que creíste y entregaste tu vida a Cristo, vas a seguir en el mismo nivel. No has crecido nada en 20 años. Un ejemplo lo pongo, Lo pongo por ejemplo, porque todavía aún estás arrastrando con un pasado de 20 años. ¿Y para qué queremos eso? No, olvídelo, ya, ¿verdad? Soltarlo. Entonces, aquí, verdaderamente, mire, había muchas personas que prestaron atención y creyeron al mensaje. La palabra les llegó. Yo volví a escuchar el mensaje y dije, ay, Dios mío, ¿por qué a veces digo cosas así? Pero no dije nada malo. Cuando dije, es como cuando a veces uno se acuerda y decía uno, ¿cómo me llega esa rola? ¿Verdad que sí? No, sí, es un decir, no es mal dicho, ¿verdad que no? No es nada malo decirlo así, es cómo me llega esa canción.
Entonces ahora nosotros en Cristo Jesús, en los mensajes podemos decir, ¿sabes qué? ¿Cómo me llegó esa predicación? ¿Cómo me llegó esa palabra? ¿Cómo me llegó ese mensaje? Era lo que yo necesitaba en este momento. Es lo que me vino a levantar el ánimo, porque me sentía por los suelos, ¿verdad? Denle un fuerte aplauso a Dios, amén. Aleluya. Entonces aquí podemos ver verdaderamente a través de la palabra el corazón de los habitantes de Tesalónica. Y no estamos haciendo un estereotipo, o sea, en general, sino que aunque haya mucha multitud y diga, no, nosotros no queremos nada, siempre va a haber un remanente escogido y apartado que sí va a creer, que va a decir, no, ¿sabes qué? Aunque sea la mayoría que diga que no, yo digo que sí, porque yo sí lo creo. Amén. Y nosotros creemos a la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, aquí, ¿por qué es que no recibieron también la palabra ahí en Tesalónica? Porque había incredulidad. Había ¿qué? Dureza de corazón. Había ¿qué? Comodidad. Y una persona cuando está cómoda, verdaderamente es difícil, ¿verdad? Que fluya en ese momento hasta que no tenga un encuentro verdadero con Jesús. Hasta que verdaderamente no permita que la palabra le llegue hasta lo más profundo de su ser, para romper todo ese tipo de bloqueo, para romper todo ese tipo de ¿qué? De cadenas que están atando el alma de esa persona y no le permite ser ¿qué? Libre. ¿Ok? Entonces, cuando se levanta oposición, quiere decir que esto es una buena señal. Quiere decir que está haciendo efecto y el enemigo verdaderamente está siendo ¿qué? Perturbado. Venimos a ¿qué? A sacudir su reino. La palabra, cuando es predicada en verdad y con potencia del cielo, con unción, con gracia, bajo la voluntad de Dios, estremece el reino de Satanás. Y no solamente el reino de Satanás, viene a estremecer aún el mismo infierno. Amén. Entonces, aquí tenemos que estar nosotros, ¿verdad? Conscientes de que siempre tenemos que estar solícitos para predicar el evangelio. Mire, vamos a Marcos 6. Marcos capítulo 6, del versículo 1 al 6. Quiero poner este ejemplo aquí, ¿verdad? Y no tenemos por qué desanimarnos, porque a mismo Jesús le pasó. Marcos 6, del 1 al 6, dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿A dónde fue? A su tierra. Entonces, y dice, y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Mire, y dicen que Jesús no tiene hermanos. Y dicen que María no tuvo más hijos. Y aquí está nombrando específicamente los nombres de sus hermanos, ¿sí o no? Entonces, aquí dice, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Ve? Y también tuvo hermanas. Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaban asombrados de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Ve? Jesús tuvo oposición. Los mismos propios de su casa no creían en él. Y no es que Jesús no quiso hacer milagros, pero todo es basado en la fe. Tienes que creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios. Entonces, por causa de la incredulidad, Jesús no pudo hacer ningún milagro, mas sin embargo, por la gracia y la misericordia de los que necesitaban sanidad, al imponer las manos, recibieron sanidad como testimonio de que no era él, era el corazón de las personas. Entonces, vamos ahora a adelantarnos, vamos a Berea, ¿ok? ¿Qué significa Berea? Berea era una ciudad, pero su significado es disposición a enseñanzas nuevas. Fíjese el significado, disposición a enseñanzas nuevas. Estaban abiertos a oír ¿qué? Enseñanzas nuevas. Y por eso mire el versículo 10, inmediatamente, al instante, en ese mismo momento, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Entramos aquí en esta enseñanza así
porque recordemos que se había hecho un gran alboroto que en Tesalónica y los expulsaron. Querían que arrestar a Pablo. Por eso ellos saquearon que la casa de Jasón, ¿se acuerdan? Y como no los encontraron, dijeron, estos son los que andan, ¿cómo se llama? Alborotando al mundo entero. Son los que están sacando de quicio, o sea, están haciendo, ¿cómo se llama? Sacar de quicio al mundo entero con sus enseñanzas. Entonces, aquí Pablo salió, pero no se detuvo. Él dijo, vamos a donde el Espíritu Santo nos lleve aquí a predicar la palabra. Y ellos siguieron, ¿verdad? Llegando a las sinagogas para hablar de Jesús. Entonces, llegan a Berea y nuevamente Pablo, ¿verdad? Entra en la sinagoga, como lo dije. Entonces, ¿cuál era el propósito de hacer esto? Primeramente, ganarse a los judíos. Porque ¿quiénes eran los que provocaban el alboroto? Los judíos. No eran los otros que estaban allí. No eran los de esa región de Macedonia. Eran los judíos. Los judíos eran los que provocaban este alboroto. Y lo pudimos ver en los primeros versículos. Y ahora, ¿verdad? Aquí ahorita vamos a entrar en esa área otra vez, que vuelve nuevamente a provocar otro alboroto. Pero aquí era otro terreno. El corazón de los habitantes de Berea eran más dóciles, eran más nobles, eran más sensitivos. Punto número 2. No todo lugar es igual. Podemos nosotros salir a compartir la palabra de Dios, sea en un parque, sea en otro parque, sea en donde esté una tienda, otra tienda, y no siempre va a ser igual. Va a haber en ciertos lugares donde las personas, te van a estar recibiendo los trataditos, se van a entregar a Cristo, y vamos a ir a otro lugar en donde de repente no nos vamos a ganar ni siquiera una sola alma. No todos los lugares son iguales, y a veces la atmósfera tampoco no es igual. Y tenemos que estar nosotros conscientes de eso, que no podemos desanimarnos. Tenemos que nosotros seguir predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Haya cosecha o no haya cosecha, no es en vano, se está sembrando la semilla. Aún los que rechazan la palabra, tú ya cumpliste, esa semilla fue sembrada en ellos. Ahora es responsabilidad de ellos de no permitir que el enemigo venga y robe esa semilla. ¿Ok? El versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mire, esto es importante. Por eso no sea rápido para decir amén a todo. Y si usted escucha algo que de repente no estoy seguro, no inmediatamente ponga en tela de juicio diciendo no, eso no es cierto. No, ¿sabes qué? Voy a averiguar. Mire lo que hicieron aquí los judíos de esta sinagoga. Dijeron que ellos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, para ver si era bíblico o no era bíblico. ¿Cierto o no cierto? Estamos todos juntos aquí. Entonces dice, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Quiere decir que, aquí hubo una cantidad mucho mayor, una cosecha aún mayor en esta región. Así que nosotros no podemos tener una mente limitada. Nosotros no podemos basarnos a solamente experiencias. En todo tiempo tenemos que depender siempre del Espíritu Santo. Tenemos que depender siempre ¿de quién? Del Espíritu Santo. Aquí, ¿verdad? El Espíritu Santo los lleva y les deja, saber que aquí verdaderamente muchos iban a recibir la palabra de Dios. Entonces, aquí hubo un cambio de ambiente, ¿ok? Sus corazones eran primeramente más nobles, oyeron y creyeron. Aquí estas personas tenían hambre y sed de la palabra de Dios. Vino ¿qué? Una convicción. ¿Vino qué? Una convicción. Entonces, al venir la convicción, recibieron la palabra con toda solicitud. Quiere decir, la palabra solicitud significa con toda disposición, con diligencia y también con amabilidad. O sea que recibieron la palabra con calma, con tranquilidad, oyeron, masticaron el mensaje, lo pasaron y produjo salvación. Denle un fuerte aplauso a Dios. Entonces,
Dice aquí la escritura que, ¿verdad?, que escudriñaron, ¿verdad?, las escrituras. Quiere decir que ellos se quisieron asegurar que verdaderamente lo que Pablo estaba enseñando, la doctrina que él estaba llevando y estaba siendo establecida en sus corazones, era la verdad. Entonces el mensaje de Pablo, ¿verdad?, es referente a la salvación, ¿verdad?, que hay en Cristo Jesús, que solamente a través de Él está el perdón de los pecados. Entonces, que era necesario que el Cristo, ¿verdad?, viniera, ¿verdad?, y fuese crucificado, pero al tercer día que resucitó. Así que nuestro Señor, Él vive y está sentado a la diestra del Padre. Tú y yo, los que estamos aquí, sabemos que Él vive, porque nosotros hemos tenido un encuentro con Él. De otra manera no estuviéramos aquí escuchando la palabra de Dios. Amén. Entonces, aquí en Berea, el corazón de muchos ya estaba preparado. Y es lo que tenemos que orar: Señor, envíanos al lugar donde vamos a ir a predicar la palabra, el mensaje del cielo, a sembrar la buena semilla, Señor. Queremos nosotros ya sembrar esa semilla en los corazones que ya están listos, ya están preparados, porque los campos ya están blancos, listos para la siega. Quiere decir que la cosecha ya está lista, ya está preparada. Amén. Entonces el tiempo, ¿verdad?, se está acelerando y sabemos que en esta ciudad hay mucho pueblo. ¿Cuánto lo creen? Amén. En esta ciudad, en esta región, hay mucho pueblo para Dios. Amén. Que va a ser salvo, que va a servir a Dios, que va a tener un encuentro con el Señor. Amén. Así que no tengamos pena, no retrocedamos en proclamar la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, miles se van a convertir a Cristo. En estos posteros tiempos, me atrevo aún a decirlo, no solamente miles, millones se van a convertir a Cristo. ¿Cuánto lo creen? Millones se van a convertir a Cristo, claro que sí. Punto número 3. El que te envió cuidará de ti. Aquí podemos ver, se levanta una persecución, un alboroto, pero sin embargo podemos ver que Dios tenía cuidado de sus hijos, de sus siervos, de sus ministros. El versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, y específicamente menciona la palabra por Pablo, fueron allá. Le tenía ganas el enemigo, ¿verdad que sí? Y dice, y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Entonces yo me hice esta pregunta, dije, ¿cómo es que les llegó la noticia a Tesalónica? Había un eco, había una frecuencia que iba llegando la palabra todavía a Tesalónica, pero ¿sabe qué? Se infiltró por allí un chismoso. Un chismoso se infiltró allí, un espía, un chismoso se infiltró, un lengua larga, ¿verdad? Se tuvo que haber infiltrado allí y fueron a dar aviso a Tesalónica. ¿Sabes qué? Pablo está en Berea y está predicando lo mismo que predicó aquí. Entonces viene Tesalónica, los de Tesalónica, ¿verdad? Entonces mientras ellos venían, Pablo no perdió el tiempo. Pablo, cada minuto, cada hora, tomó provecho para seguir predicando la palabra, para que hubiera, ¿qué?, estabilidad en el corazón que había creído a la palabra, para que cuando viniera esos disturbios, el enemigo no viniera ¿a qué? A desenterrar la semilla que había sido ya enterrada en cada corazón. Amén. Así que muchos creyeron, y el poco tiempo que tuvieron, aprovecharon muy bien. Por eso nosotros, sea poco o sea mucho tiempo que estemos ministrando la palabra de Dios, tenemos que aprovechar bien el tiempo. Entonces, aquí nuevamente, Tesalónica viene aquí a provocar un alboroto, ¿verdad que sí? Pero llegaron tarde ellos. Llegaron tarde. Porque ya la semilla se había sembrado y la semilla ya había hecho el efecto y el impacto que tenía que hacer con los que iban a creer en ese tiempo, en esa región. Denle un fuerte aplauso a Dios. Y fíjese el discernimiento de los hermanos. En cuanto comenzó el alboroto, inmediatamente los hermanos, ¿qué? Sacan a Pablo. No sacaron a Silas ni a Timoteo, sacaron a Pablo. Fíjese el discernimiento, la sensibilidad que los hermanos que tenían allí, ¿verdad? La sensibilidad del Espíritu, la orden que les dio. Sáquenlo, llévenlo al mar. Embárquenlo, que salga de aquí, porque va para la siguiente misión. Ya acabó aquí él. ¿Se da cuenta? Un apóstol, uno de los trabajos de un apóstol es establecer iglesias. Y después, ¿qué? Establecer un ministro, ¿verdad? Un pastor, para que quede establecido allí, para que se quede, ¿verdad?, aún ministrando y nutra con la palabra a la congregación de esa región, de ese lugar. Amén.
Así que, mire, los hermanos rápido se movieron. No estuvieron nomás viendo allí, no se quedaron en pánico, no. Ellos se movieron rápido y enviaron al apóstol, ¿verdad?, que se fuera hacia el mar, ¿verdad? Tuvo que zarpar nuevamente aquí. Y los de Tesalónica, ¿verdad? Yo creo que con rabia se quedaron, buscaban la cabeza de Pablo. Querían, ¿qué?, hacerle daño. Mas, sin embargo, por hoy le digo, Dios tiene cuidado de nosotros. Así que no temas. Cuando tú estás predicando el evangelio, si se levanta oposición, dale gloria a Dios. Quiere decir que verdaderamente lo que estás predicando y la palabra que estás soltando está haciendo efecto en el mundo espiritual. Y está perturbando y está sacudiendo el reino de las tinieblas. Y por eso el enemigo se levanta, ¿verdad?, queriendo que intimidar, queriendo que taparte la boca. Pero no, nosotros vamos a seguir predicando esta palabra del reino, amén. Porque muchos todavía tienen que oír el evangelio. Aún todavía hay muchas personas que no han escuchado el evangelio, pero muchos lo van a escuchar en estos posteriores tiempos, de una forma u otra, pero les va a llegar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Punto número 4, ya voy a terminar. Cuando acabas una asignación, tienes que estar listo para la próxima asignación. Lo voy a volver a leer. Cuando acabas una asignación, tienes que estar listo o preparado para la próxima asignación. No es de que diciendo, Señor, ya cumplí, me lavo las manos y aquí, ya estuvo, ya cumplí con todo. No, acabas uno y next, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Amén. Los que ministran la palabra de Dios ya saben, acabas una enseñanza y de allí ahora te toca seguir buscando el rostro de Dios y decir, Señor, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué palabra ahora vas a depositar en mi espíritu para cuando me toque la próxima vez ministrar la palabra? ¿Qué es lo que voy a exponer? ¿Qué es lo que voy a declarar? Dame desde este momento, ¿verdad?, la base o la raíz, ¿verdad?, de la palabra que tú quieres que yo ministre, ¿verdad?, para la próxima vez. Y desde allí, cuando Dios ya te la confirma, tú te comienzas, ¿qué?, a preparar, orando, ayunando, estudiando y preparando tu bosquejo, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, esto es una responsabilidad. Entonces, aquí el número 15 dice, los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Ahora vamos a Atenas, aquí es la capital de Grecia. Aquí él ya estaba yendo a otro territorio, ¿ok? Y para la próxima enseñanza referente al libro de los Hechos, vamos a tocar un punto muy importante. Y vamos a sacar mucho provecho también de esa enseñanza, ¿ok? Dice aquí que a pesar, ¿verdad?, de que Pablo tuvo que salir de allí inmediatamente, no específicamente quiere decir que Pablo no tenía las agallas, o no era valiente, no tenía el valor. No, no era eso. Es que ya su asignación había terminado y era necesario salir a la siguiente. Porque nosotros también tenemos que, ¿verdad?, ser astutos. Manso como palomo, pero astutos también como la serpiente. Tenemos que nosotros saber cuándo es el tiempo de decir, ok, hay que seguir adelante. Y no es que tengamos miedo, es que verdaderamente el enemigo quiere destruirnos. Y tenemos que nosotros usar sabiduría de lo alto, de decir, ¿sabes qué? Tu tiempo aún no ha llegado. Tienes que seguir predicando la palabra. Ya sembraste la semilla aquí, van a venir otros que van a seguir, ¿qué?, regando ahora la semilla que fue sembrada. Amén. Y Dios es el que va a dar el crecimiento. Entonces aquí no era que Pablo se había acobardado, sino que tenía que seguir llevando la palabra a todo lugar que el Espíritu Santo lo iba a enviar al apóstol Pablo. Amén. Para seguir, ¿qué?, sembrando la buena semilla del reino. Y aunque Silas y Timoteo tuvieron que quedarse un tiempo de espera en Berea, ¿verdad? Pablo no iba solo. Pablo no iba solo. El Espíritu Santo estaba con él. El Espíritu de Dios estaba con Pablo. Así que Pablo después manda a llamar, ¿verdad?, a Silas y a Timoteo, que entre más pronto estuvieran con él, mucho mejor. Y créame que esas instrucciones, ¿verdad?, no venían en sí de Pablo, sino que Pablo era gobernado y era dirigido y liderado por el Espíritu de Dios. Amén. Así que podemos aprender mucho de este gran líder de Dios. Amén. Recuerde que la noche no dura para siempre. Recordemos que las tormentas no duran para siempre. Recordemos también que los procesos no van a durar para siempre. Los procesos son necesarios. Y aquí mismo el apóstol Pablo estaba creciendo. ¿Cómo el apóstol Pablo? Sí, porque el apóstol Pablo también estaba pasando por procesos. Él mismo tenía luchas con su carne.
Él mismo después le pidió al Señor 3 veces que le quitase cierto aguijón. Y el Señor le respondió: bástate, mi gracia es suficiente. ¿Se da cuenta? Entonces quiere decir que todavía aún el apóstol Pablo, con la sabiduría y en la forma que el Espíritu Santo lo usaba, todavía estaba siendo ¿qué? Pulido. Estaba siendo ¿qué? Refinado. Estaba siendo ¿qué? Preparado. ¿Se da cuenta? Entonces aquí ni aún los apóstoles, ni aún los profetas, ni aún los ministros, los evangelistas, los pastores, los maestros, nadie se escapa. Todos pasamos por procesos y estamos siendo ¿qué? Santificados para la gloria de Dios. ¿Cuánto le dan gloria al que vive? Amén. Así que la persecución no siempre va a ser para siempre, ¿ok? Recordemos, repasando un poquito, no todos los terrenos son iguales. No todos los ambientes son iguales. No toda temporada que has pasado es igual, ¿ok? Pero Dios no deja de ser el mismo. Él es el mismo de hoy y por siempre. Él no cambia. Él no es sombra de variación. Él es el Dios inmutable. Amén. Lo que Él ya estableció no cambia. Su palabra permanece para siempre. Él es el Todopoderoso. Él es el Dios omnipotente. Él es el Dios omnipresente. Él es el Dios omnisciente. Quiere decir que Él está en control de toda situación y circunstancia. Imagínense cuántos billones de habitantes habemos aquí en la tierra. Y Dios puede discernir cada pensamiento. Dios puede discernir cada intención del corazón. Démosle un fuerte aplauso a Dios, aleluya. Y démosle gloria, aleluya. Porque a Él no se le escapa. Él escudriña la mente y el corazón. Amén. Aleluya. Ese es el Dios que nosotros servimos. Amén. Y con esto cierro. No temas ni desmayes. Esta palabra el Señor te dice hoy en esta noche. Isaías 41:10. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Voy a desmenuzar un poquito para sacarle un poco más de jugo a este versículo. Mire, primeramente, ¿qué nos dice Dios? No temas. Quiere decir, no abras esa puerta. No le des lugar al enemigo. La puerta principal en el cual el enemigo toma ventaja es la puerta del miedo, la puerta del temor. Dice, no temas, mantente firme, confía en mí, no te muevas de lugar, porque yo estoy contigo. Ahí está la afirmación y la certeza de que si Dios dijo que está con nosotros, es porque está con nosotros. Por eso Cristo, cuando Él ascendía nuevamente hacia los cielos, dijo, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cierto o no cierto, iglesia? ¿Estamos aquí, sí o no? ¿Sí? Entonces, porque yo estoy contigo. Mire qué personal lo hace. Él no está diciendo porque yo estoy con ustedes, porque yo estoy contigo. Dios mismo te está diciendo en este momento, yo estoy contigo. Dice, no desmayes, que tu fe no se enferme. ¿Qué es lo que va a provocar que desmayes? Cuando tu fe se vuelve anémica. Cuando tu fe cambia de un estado, ¿verdad? Y viene a enfermarse. Hay una fe enferma. Hay diferentes tipos de fe. Mas sin embargo, ¿cómo podemos mantener una fe bien nutrida y bien fuerte? Manteniéndonos firmes en la palabra de Dios. Creyendo a la palabra de Dios. Creyéndole a Dios. Entonces, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él mismo nos está dejando saber, tú no solamente eres mi creación, eres mi hijo, eres mi hija. Yo te hice, yo te crié, yo te formé. Yo soy el que te estoy preparando. Yo soy el que te hago pasar por los procesos. Yo soy el que permito que pases por las tormentas. Yo soy el que está permitiendo que tú estés caminando en medio de este desierto. Yo soy el que permití que la crisis viniera sobre tu vida. ¿Por qué? Porque te estoy preparando, te estoy puliendo. Después de esto, tú te vas a ver diferente. Te vas a ver como yo te miro, dice el Señor. Aleluya, dale gloria al que vive. Alabado sea el Señor. Yo siento la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Siempre te ayudaré. Quiere decir que el Señor está a la par tuya. Y Él te lleva agarrado de la mano. Cuando tú estás pasando por los procesos, no desmaye tu fe. No te preocupes, no te enfoques en lo que está pasando a tu alrededor. Tú solamente mantente, aleluya, firme en la palabra del Señor. Señor, tú me dijiste, no temas, no temo, porque
yo estoy contigo, tú me dijiste que estás conmigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, Señor. Tú estás conmigo, entonces tú ahora me estás dando esa fortaleza, me estás dando ese impulso, me estás dando ese esfuerzo y me dices que siempre me vas a ayudar. Entonces eso podemos decirle a Dios porque ya está escrito aquí en la palabra. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quiere decir que el Señor, no te preocupes. Si te hace falta algo, no te preocupes. El Señor sabe de qué necesidad tenemos. Tú solamente, primeramente, busca el reino de Dios y su justicia. Lo demás va a venir por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle gracias a Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Esta palabra queda sellada en nuestro corazón en esta noche. La recibimos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret con alegría de corazón. La recibimos humildemente, Señor, y te damos gracias siempre por la revelación de tu palabra. Señor, ahora yo te pido no solamente por Casa Manantial, pero te pido por todos aquellos que van a estar escuchando esta enseñanza, que sea de bendición, que sea lo que ellos necesitaban para que nuevamente se levanten, se despierten, sean sanos completamente espiritualmente, porque algunos no están enfermos físicamente, pero espiritualmente sí están enfermos. Y declaro ahora mismo en el nombre de Jesús que a través de esta palabra recibe la sanidad y te activas nuevamente en el reino de Dios para trabajar y hacer la voluntad de aquel que te llamó, de aquel que te escogió, de aquel que te selló. Aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así con un fuerte aplauso nos despedimos, pero no de la presencia de Dios. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Facebook y también en Instagram bajo Casa del Manantial Oficial. Dios te bendice ricamente. Gloria a Dios.